Seguimos en Punto de Fuga, el programa del Instituto Superior de Formación Docente número 19. Hoy conversando con Oscar Hernando, instructor en inteligencia emocional. Oscar, estábamos conversando en el primer bloque y me quedé pensando, mientras escuchábamos nuestro tema musical, en esta cuestión que mencionaste sobre las inteligencias múltiples. Habitualmente pensamos en test o mediciones de inteligencia y desde hace unos años escuchamos decir que no hay un único tipo de inteligencia, que aquellos alumnos que tienen un alto índice de inteligencia medido con los sistemas tradicionales, sin embargo, no necesariamente son estudiantes exitosos o logran éxitos en otros aspectos de la vida, en el ámbito laboral o afectivo, y entonces allí aparecen estas otras cuestiones que son esta idea tan atractiva de que nuestros alumnos tienen inteligencias múltiples y entonces tal vez sean muy buenos en otros aspectos y tengan otras habilidades, y nos abre este panorama tan rico de preguntarnos quién es el alumno que tenemos delante y tratar de entender y explotar las habilidades diferenciales que cada uno de ellos tenga. ¿Qué relación hay entre la inteligencia emocional y esta variedad de inteligencias múltiples de las que hemos oído hablar? Bueno, justamente tenemos que hablar de los antecedentes de esto que se llama inteligencia emocional, que parte más o menos en los años 80, porque hasta ese momento, digamos, todo lo que era intelectual, todo lo relacionado con el intelecto, incluso los test de coeficiente intelectual, era como que marcaban a fuego a la persona y a partir de ahí eras bueno o eras malo y ibas a tener éxito o no en el trabajo y en la vida, como que te marcaban mucho, y las emociones eran consideradas un estorbo prácticamente, ¿no? Después se empezó a estudiar que no era así, y justamente el antecedente más ilustre, creo yo, de todo esto, de la inteligencia emocional, es del año 83, el autor es Howard Gardner, una persona que creo que es muy conocida por los educadores, porque todos sus libros han tenido mucha implicancia en materia educativa, y justamente fue quien primero se empezó a plantear que vamos a definir, bueno, primero qué es la inteligencia, básicamente es la capacidad para resolver problemas. Pero él se preguntó, ¿pero qué tipo de problemas? Porque no es lo mismo los problemas que tiene que resolver un profesor, un matemático, un poeta, que los problemas que tiene que resolver, y los resuelve muy bien, un deportista, un bailarín, un pintor, un músico, ¿verdad? Entonces, Howard Gardner habló en principio de 7 tipos de inteligencia, después le agregó una más, pero bueno, entonces abrió el juego, y él habló de la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística, verbal y lingüística, que son la base justamente de la inteligencia intelectual y de los test de coeficiente intelectual. Más tradicionales. Digamos. Más tradicionales, claro. Después también habló de la inteligencia intra e interpersonal que nosotros hemos hablado, que le llamó las inteligencias personales, y que entonces son la base de la inteligencia emocional. Y después habló de las otras, ¿no? De las otras, para no detallar mucho, con las otras inteligencias que tienen que ver con la música, con la pintura, con las manifestaciones artísticas en general, claro, con la naturaleza, porque la octava de las inteligencias que él agregó es la inteligencia naturalista. Ajá. O sea, cómo nos desenvolvemos en un ambiente, digamos, salvaje, un ambiente natural, ¿no? De interacción con la naturaleza. Claro. Por eso, bueno, todos los científicos que siguieron un poquito desarrollando todo esto. Entonces quedó muy en claro que no se puede hablar de la inteligencia, sino de las inteligencias, ¿verdad? Uh-huh. Y fue justamente tiempo después, en el año 95, en el año 83, bueno, que escribió su famoso libro Gardner, ¿sí? Uh-huh. Estructuras de la mente. Después escribió otro que se llamaba Inteligencias Múltiples en el 90. Y en el año 95, Daniel Goleman, el autor del libro de Inteligencia Emocional, hace una recopilación espectacular. Es un divulgador científico, era psicólogo y divulgador científico, escribía en el New York Times, hacía notas,
pero hizo una recopilación más espectacular y justamente empezó a usar el término inteligencia emocional, que no lo inventó él, provenía de otros científicos de la década del 90, y popularizó el término. Ese libro, yo te confieso que lo tenía, creo que algo te dije, y no lo leí hasta recientemente, y por suerte no lo leí antes, porque ahora le saqué mucho más el jugo, porque es un libro muy técnico. No es un libro de autoayuda, es un libro muy rico, espectacular, pero sobre todo para el que ya sabe algo. No es que nos dan una receta de cómo ser feliz o cómo ser inteligentes emocionalmente. Claro. Que dicho sea de paso, no existe la receta. No es que podemos recopilar toda la información valiosa en un libro y venderlo diciendo sea feliz en 10 lecciones. Eso no existe. Eso no existe, por supuesto, de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que ha seguido se ha basado en las investigaciones de estos científicos y se ha ido, por supuesto, avanzando mucho. Por eso, un desafío grande de los facilitadores es hacer frente a ese gran cúmulo de información que a veces es muy contradictoria. Y vos bien sabés lo que es Internet, la cantidad de cosas que pones inteligencia emocional, te salen 1.000.000 de cosas. Entonces, para la gente a veces resulta muy difícil filtrar eso, seleccionarlo, estudiarlo. Entonces, el rol del facilitador es poner todo eso al alcance de la gente de una manera sencilla. Sobre todo hay cosas que tienen un lenguaje científico bastante complicado. Bueno, entonces traducirlo para que la gente pueda acceder a todos esos conocimientos de una manera ordenada, de una manera adecuada, ¿verdad? Me contabas en el corte que hay algunas experiencias con test que por ahí no son los tradicionales, que se han analizado a partir de estos temas. ¿Querés explicarnos? Sí, cómo no. Mira, hay un estudio, un test muy importante que se hizo en la década del 60 en Estados Unidos. Viste que ellos tienen muchos efectos, pero realmente aportan mucho en los conocimientos científicos, se hacen estudios a largo plazo, cosas que son muy difíciles, muy costosos, ¿no? Entonces, en la década del 60, un científico hizo lo que le llamó la prueba del bombón, o la prueba del malvavisco, le llaman ellos. Sí. Bueno, y hizo lo siguiente. Él puso a muchos chicos de 4 años, o sea, fíjate vos, antes de saber leer, escribir, chicos de 4 años, enfrente de una golosina. Y les dijo, bueno, yo me voy a retirar de esta habitación, les dejo esta golosina, la pueden comer. Pero si esperan que yo vuelva, cuando vuelva les doy 2 golosinas, les doy esa y otra más. Qué desafío para un chico de 4 años, ¿verdad? La capacidad, la posibilidad de la postergación frente a la promesa de... Exactamente, la postergación de la gratificación. Claro. ¿Sí? Claro. Y el control del impulso, que justamente eso es lo que aprendemos en autorregulación, en una de las habilidades prácticas de la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué hicieron estos chicos? Por supuesto, de todo, ¿no? Algunos se comieron el bombón enseguida y otros no se lo comieron, y es cómico leer el experimento porque usaban distintas tácticas para no comer bombón. Se tapaban los ojos, se daban vuelta, cantaban, no sé, todo. Pero lo cierto es que muchos lo comieron y otros tantos no lo comieron. Ese estudio siguió analizando a esos chicos durante todo el trayecto escolar hasta los 17 años. Y se vio claramente que los chicos que habían logrado el control del impulso habían tenido mucho más éxito escolar y en sus relaciones personales, en su vida privada también. Entonces, eso se considera un predictor justamente del éxito académico, del éxito en la vida, mucho más importante que lo que es el coeficiente intelectual, que también le hicieron ese estudio a los chicos cuando pudieron aprender a leer y escribir. Claro, por ahí chicos con alto coeficiente intelectual, pero sin la capacidad de postergar el impulso o de manejarlo, sin embargo, a pesar del alto coeficiente intelectual, no logran manejar sus emociones de un modo que los ayude para tener éxito en determinadas situaciones o superar o solucionar problemas, etcétera. Es interesante. Claro. Eso nos habla también de la posibilidad de manejar nuestros impulsos. Imagino, por ejemplo, lo que esto tiene que ver en las relaciones interpersonales. Si nosotros logramos hacer una mirada sobre los impulsos que hacen que nos peleemos con otros compañeros o que se despierten en nosotros sentimientos de rechazo, de ira, de hostilidad, por ejemplo, la violencia en la escuela, relacionando con los temas que pasan delante de nosotros todo el tiempo, es un tema sobre el que se escribe mucho, se hacen seminarios, simposios, se dedica mucho tiempo a analizar. Entonces se me ocurre que es interesante
analizarlo más allá de la dinámica institucional, también desde este punto de vista de la reflexión sobre las propias emociones. Claro, por eso dentro de esta división que hicimos de las 5 habilidades, la primera, la piedra basal sin la cual no podemos hacer nada, es el autoconocimiento, que parte de justamente de aprender a sentir y a entender nuestras emociones. Es el punto de partida fundamental. Es como, digamos, un adicto que primero tiene que reconocer que es adicto, porque si no puede hacer nada. En este caso tenemos que aprender a sentir las emociones, y a veces suena raro, ¿cómo sentir las emociones? Y justamente las emociones siempre las sentimos, y no es así. ¿Por qué? Porque muchas veces las reprimimos, porque son dolorosas, porque no los queremos sentir, porque no nos gustan, o a veces por factores culturales. Por ejemplo, los hombres no lloran, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a sentir. Una vez que las sentimos, tenemos que ver qué hacemos. Tenemos que aprender justamente a entenderlas. ¿Qué quiere decir entenderlas? Por un lado, por ejemplo, en el caso de la ira, tomemos una de las emociones básicas, ¿no? Después podemos hablar de las familias de las emociones, cuáles son las básicas. En el caso de la ira tenemos que aprender mínimamente qué es la ira, cómo funciona, cuáles son sus mecanismos. Por un lado entender eso, por otro lado entender qué pasa, por qué tengo mi ira, o sea, entender a mi claro, emoción en particular. Porque a mí se me despierta en tal y cual momento este sentimiento de ira. Claro, exactamente. Entonces es un ejercicio, por supuesto, intelectual muy importante, porque lo intelectual, porque puede haber gente enojada diciendo, pero ¿cómo que entonces lo intelectual no importa? ¿Importan solamente las emociones? Por supuesto que no. Tanto para el aprendizaje de la inteligencia emocional como para en todo el proceso de aprendizaje, tenemos que hacer un ejercicio intelectual importante, un ejercicio, en este caso, introspectivo muy importante, ¿sí? Y aprender algo que nos cuesta muchas veces, y es a estar solos con nosotros mismos. Claro. Aprender eso también. Estamos escuchando a Oscar Hernando, instructor en inteligencia emocional. Aprovechamos para agradecer el llamado de Graciela del Centro, que te felicita y te envía sus saludos. Y muchas gracias, Graciela. Estamos recibiendo el llamado de nuestros oyentes en el 480-4118, 410-4580 en FM Urbana en el 87.9 del dial. Continuamos entonces conversando con Oscar Hernando, y me parece muy interesante esto que decías respecto del registro de nuestras propias emociones, porque habitualmente nos superan, no somos capaces de analizar esto que decías de como el primer paso es tener un registro de cómo son nuestras emociones, cómo se despiertan, en qué circunstancias. La práctica de la inteligencia emocional, el conocimiento de esta disciplina, nos da herramientas para trabajar luego más allá de esta primera instancia del registro en el posterior control de nuestras emociones. Claro, justamente la segunda habilidad básica que nosotros proponemos o que nosotros planteamos es la autorregulación, ¿sí? Que justamente tiene que ver con controlar la intensidad y la duración de nuestras emociones, sobre todo de las desagradables, por supuesto, que es a la que generalmente apuntamos, pues son las que nos traen problemas, ¿no? Entonces, controlar por ahí es una palabra que trae así sentimientos encontrados, ¿no? Pero creo que es la palabra adecuada, o regular podemos decir, claro. Porque tenemos que controlar justamente la intensidad y la duración, porque no podemos reprimir, es lo que dijimos, tenemos que sentirlas, no podemos reprimir las emociones, porque por algún lado las emociones, como tienen una fuerza tan grande, por algún lado van a salir. Lo que sí podemos hacer entonces es un ejercicio para controlar la intensidad y la duración de esas emociones que no nos gustan a veces, ¿no? Vos sabés que me acuerdo, escuchándote hablar, de una frase de Aristóteles, que en la Ética a Nicómaco dice que virtuoso es enojarse en la medida correcta, en el momento correcto y con la persona correcta, porque nuestra ira puede errar su objetivo. A veces nosotros estamos recargados por el estrés, la preocupación, la frustración que nos generan diversas situaciones, y aguantamos 1, 2 y 3 instancias difíciles de manejar,
y por ahí explotamos a la cuarta, cuando en realidad nos estamos agarrando por ahí con la persona equivocada, o estamos explotando en el momento equivocado, o estamos teniendo una reacción desproporcionada con la causa que la provocó. Claro. ¿no? Entonces, pues me parece interesante, me hizo acordar esa cita. Bueno, ¿no? esa frase espectacular, mirá vos, tiene cientos, miles de años. Sí, sí. Unos 2300. Podemos decir que la piedra fundamental, ¿no? Es genial. Y justamente mi maestro, Abel Cortese, la dice siempre en los seminarios porque es una frase realmente redondita y que pinta tal cual. Pero fíjate vos, estamos hablando de explotar emocionalmente, y iguales o más problemas tiene la implosión emocional, que es muy característica, sobre todo en algunos pueblos orientales, ¿sí? Tragarse las cosas, pero después nos enfermamos. Después, por algún lado, como te decía, las emociones, es como que a una corriente de agua le ponemos un dique y después el dique tarde o temprano se rompe. Por eso tenemos que ir regulando las emociones. Vos sabés que esto que decís es interesante. En la práctica cotidiana con los docentes y los practicantes que están en contacto con alumnos y alumnas, sobre todo de educación primaria y los primeros años de secundaria, nos topamos con un fenómeno que es la dificultad para manejar grados intermedios de agresividad. Nos topamos habitualmente con alumnos que por X circunstancias de la vida y de su historia se tragan todo, como vos decías, no responden frente a la agresión de los demás, frente a circunstancias adversas. Uno los ve incluso en la postura corporal del que aguanta, del que no contesta, del que traga. Eso genera una actitud sumisa, muy pasiva, ¿no? Y esta actitud persiste una vez, otra vez y otra vez y otra vez, hasta que en algún momento ese alumno eventualmente estalla. Claro. Cuando estalla, se pasa como al otro extremo, es decir, del 0% de agresividad, ¿no? De no contestar nada, no poder decir, mira, eso que me estás diciendo me molesta, por favor no lo hagas, no me lo digas, no me trates así, ¿no? El alumno no dice nada. Pasa al otro extremo, que consiste en una explosión de ira en donde ya no puede manejar nada. ¿Pensás que esta disciplina puede darnos un auxilio, una ayuda para manejar esos rangos intermedios? Creo que es un aprendizaje que incluso a los adultos nos resulta trabajoso, ¿no? Claro, sí, hay muchas herramientas, muchas tácticas, muchos ejercicios, pero de paso te comento, así como hablamos de las particularidades de las emociones y de qué centros en el cerebro están implicados, la educación emocional es muy distinta a la educación intelectual, y eso tenemos que tenerlo muy presente, es muy importante. Porque la educación intelectual implica los lóbulos prefrontales, la parte intelectual del cerebro, por supuesto. Entonces nosotros leemos un libro, tal vez tenemos buena memoria, lo leemos una vez o dos veces y ahí queda y aprendemos, ¿verdad? Y ya lo incorporamos en nuestra memoria. En cambio, los circuitos del aprendizaje emocional son muy distintos porque están implicados los centros emocionales. Entonces, es como si en el cerebro hubiera un cableado, ¿sí? Que ante ciertos estímulos, entonces ese estímulo tiene un recorrido a través de esos cables y llega a generar una conducta, ¿verdad? Entonces, qué interesante esto que decís. Hay una educación emocional, es decir, no nos quedamos con aquello que recibimos como dotación biológica por la disposición de nuestro cerebro o con la suerte que nos tocó por nuestra carga genética, sino que vos, por lo que entiendo, nos estás explicando, las emociones se educan. Claro, mira, Goleman justamente dice que somos analfabetos emocionales. Y eso no tiene que avergonzarnos, porque justamente el entorno es el que hace que no hayamos aprendido a manejar las emociones. Ni la escuela, ni la familia, ni otras instituciones religiosas, etcétera. Entonces no tenemos que avergonzarnos, así como justamente un analfabeto que no sabe leer y escribir, o sea, en el sentido tradicional, tampoco tiene que avergonzarse. Y justamente una persona que no sabe leer y escribir porque no le enseñaron, puede llegar a hacerlo. Entonces nosotros tenemos mucho, justamente la educación emocional no termina en la edad escolar, aunque sería deseable, se puede aprender a toda edad.
a toda edad. Lo que tenemos que hacer justamente a través de esto que te decía es lograr que ese cableado, o sea, ese recorrido cerebral quede sin actividad, aprender otro hábito y reforzar ese hábito hasta que se haga algo natural. Eso quiere decir que va a haber un nuevo cableado que se va a hacer fuerte y simultáneamente ese cableado anterior va a quedar sin actividad y se va a debilitar. De eso se trata la inteligencia emocional y el aprendizaje emocional. Qué interesante. Hay una enorme cantidad de ejemplos y situaciones que los docentes nos topamos habitualmente y que tienen que ver con la falta de herramientas de algunos alumnos para poder controlar situaciones de agresión de otros, de autoagresión, ¿no? Pienso en innumerables ejemplos y me vienen a la mente los nombres y las caras de esos alumnos, ¿no? Que son anécdotas que todos nosotros los docentes tenemos cotidianamente, de chicos que nosotros vemos y en situaciones en las cuales decimos: ojalá pudiera contestar, ojalá pudiera defenderse, ojalá pudiera desarrollar una herramienta para interactuar con sus pares, para animarse a hablar con un docente, para animar a romper una situación que parece a veces de parálisis y que impide que esa persona se relacione de una manera más fluida con el entorno. Claro, hay ejercicios preparados para distintas edades, por supuesto, ¿no? Pero qué dificultad enorme tenemos cuando desde la casa no dan el ejemplo. Es lamentable, pero es así, ¿no? Pero no quería dejar de decir también que todos tenemos también un umbral de tolerancia ante las cosas, que, digamos, venimos de fábrica de cierta manera y con cierta dotación y cierta capacidad límite, es decir, tenemos desarrolladas nuestras inteligencias muy poco en algunos casos, la intelectual sí, porque es donde más se centra la escuela, la emocional mucho menos, y las otras inteligencias nombradas muchísimo menos, porque no nos enseñan a bailar ni a pintar en la escuela y a veces lo hacemos como iniciativa propia, ¿no? Pero también tenemos un tope, eso hay que decirlo, por eso tenemos una buena y una mala noticia, digo siempre yo, ¿no? La mala noticia es que no podemos ser brillantes en todo lo que nosotros tengamos ganas de hacer. No podemos ser Maradona, no podemos ser Picasso, y en materia emocional tampoco podemos llegar a ser perfectos, que es lo que creo que ya había mencionado, ¿no? Y la buena noticia, ¿no? Qué lindo es dar buenas noticias, ¿no? Como decía, sería que nosotros podemos ser primero que tenemos mucho potencial todavía para desarrollar en todas las inteligencias, tenemos mucho para aprender y podemos llegar a ser brillantes en alguna cosa. Lo que pasa es que en algunas disciplinas, lo que pasa es que tenemos que averiguar cuáles son nuestros talentos para después desarrollarlos, pues yo creo que es una de las picardías más grandes del ser humano, no llegar a desarrollar los talentos que tenemos.